¿Quién organizó el 23 de febrero? El 23 de febrero, lo explico en el libro perfectamente. Yo creo que fue una maniobra de inteligencia, de los servicios de inteligencia, para potenciar la imagen del rey, que estaba todavía con la secuela de haber sido el heredero de Franco y que por lo tanto había que democratizar. Y como alguien dijo que no era bueno hacer un referéndum sobre si se quería monarquía o república, y hubo una serie de atentados que, pese a la amnistía que hubo en el 1977, donde hasta los asesinos de Carrero fueron extraditados, hubo una figura muy graciosa que se llamaba extrañados, en virtud del cual los mandaban al extranjero con dinero y con todo tipo de prebendas. Y muchos de ellos decían, bueno, visto lo visto, hemos matado al presidente del gobierno, no ha pasado nada, o hemos participado en la muerte, ¿no? Y entonces volvieron más virulentos. Es decir, hubo mucho más actuaciones sanguinarias de los terroristas, de los despreciables terroristas de ETA, en la época de la democracia, que en la época de Franco. Es curioso, ¿no? Lo cual demostraba que no eran guerrilleros contra la dictadura, eran cretinos que seguían las consignas de otro cretino, que era Sabino Arana, porque ellos son de las juventudes del PNV, que se extienden. De lo que era Egui. Sí. Efectivamente, ¿no? Estudié bastante cuando estuve en los grupos antiterroristas. A mí me gustaba, prueba de ello es que además en un libro que espero sacar también en breve sobre el GAL y sobre el Batallón Bajo Español, yo conseguí infiltrar a un miembro de ETA, que al final los servicios secretos lo cambiaron del Batallón Bajo y se dedicó a matar proetarras, ¿no? Y hasta que lo pillaron, ¿no? Bueno, no quiero distraerme. Hablamos del 23F. Sí, el problema fundamental con el 23F es que se le fue de las manos el no haber predispuesto a Tejero en que iba a ser todo una operación de imagen, ¿no? Y claro, el hombre cuando llegó a se Armada, lo creyó. Claro, cuando llegó Armada ofreciéndole el gobierno donde había un comunista, un socialista, pero digo, ¿qué coño es esto? ¿Para qué me jugó? Menos mal que no radicalizó y no fusiló, porque al final, terriblemente, la misma pena que le cayó hubiera sido, si hubiera fusilado a todo el Congreso, le hubiera caído la misma pena, lamentablemente, ¿no? Porque ahí están los etarras que después de matar, bueno, le han salido a cada asesinato a un año, ¿no? En algunos casos, ¿no? Lo cual es aberrante, ¿no? Entonces, el 23F fue clave, de alguna manera, para que los españoles terminaran creyendo lo que era positivo para nosotros. Yo sigo creyendo que la monarquía es importante y positiva. Es decir, necesitamos, con nuestra tendencia cainita, necesitamos, andamos toda la vida peleándonos un sector, una España contra otra y tal, necesitamos un árbitro, por lo menos que aparentemente ponga orden, ¿no?, en ese caos que somos esos enfrentamientos. Y esa fue la función fundamental que se le adjudicó a Juan Carlos. Lo que pasa es que el hombre también terminó creyéndoselo y al final pues empezaron los abusos, digamos, porque llegó a creerse que ya era un rey medieval, ¿no? Y ahí es donde yo tuve los primeros enfrentamientos con el servicio secreto, pero ya los tuve en la época de Manglano. Ahí, Emilio Alonso Manglano. Sí, un hombre correcto. O sea, tengo que decir que es un hombre serio. Y además, no sé si he contado alguna vez una anécdota. O sea, yo participo torpemente porque me equivoqué. Al cabo de los años veo que me equivoqué. Yo informé de que había un dispositivo para pinchar teléfono, entre ellos el del rey. Y hay además, en mayo o junio de 1995, una portada del Mundo que me la dedican. El policía Villarejo avisó y tal en un informe, que yo el informe lo presenté en diciembre del 94, y hasta que no empezaron a aparecer
una cosa que se llamaba la cincateca, que eran un listado de objetivos que se pinchaban y tal. Pues al final, cuando salió a la luz, ya salieron y el ministro entonces, bueno, la Margarita esta, Lourdes dijo que no, entonces estaba de director Olivares, que por cierto luego se lo llevó de secretario de Estado, uno que lo llamábamos el perfumero, porque era representante de perfumes, era un visitador de perfumes, vendedor, ¿no? Y claro, lo hicieron director de la policía, ¿no? Y claro, bueno, yo sé por qué, ¿no? Lo he sabido por qué, ¿no? Por una serie de circunstancias. Bueno, pues Olivares llegó a decir públicamente que no le prestaron atención a esa información cuando ya la presenté en el ministerio y tal, porque no le dieron validez y tal, menos mal, ¿no? Como siempre, como pasó también en el 2014. Entonces, yo creo que me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque Manglano hacía bien en pincharle el teléfono al rey, porque lo estaba defendiendo. O sea, lo estaba defendiendo del grupo de amigos con los que repartía prebendas, dinero, y estaba defendiendo de su tendencia de promiscuidad excesiva, donde era un depredador de señoras, como, bueno, veía una locutora en televisión, esta la quiero, veía una famosa, esta la quiero, y tal, y claro, al final, hasta que encontró con una espabilada, una Bárbara Rey, que al final le sacó el dinero de todos los españoles, y Manglano, con buen criterio, le había intervenido el teléfono. Entonces yo entendí que era una aberración que a nuestro presidente del Estado, el propio servicio secreto, le pinchara el teléfono, pero Manglano tenía razón. Y cuando tuve problemas con él, recuerdo, en una ocasión, a diferencia de este genio de aprendiz de brujo que es San Roldán, a mí Manglano, recuerdo, en una reunión que tuve con él, donde me decía, le voy a matar por haber hecho estos informes, no sé qué, en fin, yo tenía muchos problemas con él, ¿no? Y el ayudante que estaba con él, mi general, vamos a denunciarlo y que lo detengan y tal, y me acuerdo perfectamente la cara que se volvió y le dijo, cállate, idiota, a este hijo de puta lo mato. Pero no lo denuncio. Pero ¿cómo lo voy a meter? Que uno no se sabe cómo terminan los temas judiciales, idiota, ¿no? Claro, esa lección no la aprendió San Roldán, y el muy torpe se lleva todos mis archivos. Cuando yo pido que se los guarden ellos, dice que no hay nada importante, y el mismo día que de mi detención Podemos ser personas, el primer día, y a partir de ahí hasta mayo, que el juez, el hombre, que luego lo echaron, de Gea, militar, por cierto, buscado por el CNI, pero claro, era un hombre honorable que dijo, yo no entro en... Entonces dijo, aquí no veo nada, te iba a poner en libertad, y cuando empezaron a aparecer los famosos audios de Corina Larsen y de tal, audios que terminaron con el rey en el exilio, además, y con todo el IBEX 35 fastidiado en el extranjero. Esa es la genialidad de un... Ahora, eso sí, él se ha ido a Iberdrola ganando una fortuna a los pocos meses de estar fuera, porque lo echó Pedro Sánchez, que dijo que ya no, que dijo, no, es que yo tengo mucha información, pues métetela en el culo, pero a mí no me interesa, no te quiero cerca. El tipo, en contra del criterio, porque el CNI tiene un criterio de que como mínimo todos aquellos agentes que han estado en determinada materia, hasta que no pasen 2 años, no pueden irse a la empresa privada. Bueno, pues a él le dio igual. Y claro, un tipo que ha manejado toda la información de la energía, de las eléctricas, de tal, se fue a Iberdrola. ¿Qué consiguió Iberdrola? Que no la imputaran en mi causa. En mi causa solamente está imputado el jefe de seguridad. No así, por ejemplo, el BBVA, que está imputado desde el banco hasta el presidente, hasta, bueno, hasta un señor que pasaba por ahí, ¿no? Entonces, y esa es la aberración que se mantiene y se tolera como cosa normal, ¿no? De que determinados sujetos, claro, ¿qué hace? Cada mes y medio el hombre va allí a Abu Dhabi para las cuentas, ¿no? Señor, esto es lo que hay, ¿no? Hablabas de que Manglano, para proteger al rey, le pinchó el teléfono. Es curioso porque me recordó... Es así, ¿eh? Sí, me recordó que muchas veces, y es algo que decimos los abogados, ¿no? Que muchas veces un abogado tiene que proteger al cliente incluso de sí mismo, ¿no? Parece que al rey lo estaban protegiendo de sí mismo, ¿no? En este caso. Hay un libro que también he escrito y que está ahora mismo teniendo un éxito tremendo,
que se llama Los líos de la corona, luego otro también que se llama Corina Larsen, la amiga del rey. Bueno, pues en Los líos de la corona... Ese tiene otra entrevista, ¿eh? Ese libro tiene otra entrevista. En Los líos de la corona, el subtítulo es Lo que se le olvidó al emérito en sus memorias, ¿no? Porque... Sin mala intención. ¿Por qué? Porque, oiga, hablo de las actuaciones mías con lo de Bárbara Rey, hablo de las actuaciones mías en el caso Nos, hablo de las actuaciones mías en la operación Gamba, de Gambito de Dama, cuando intentaron ir contra Leticia, el propio rey, la reina emérito, porque querían apartarla de su hijo, porque decían que, en fin, que tenía una vida un poco extraña, ¿no? Y que eso no lo podían permitir. No todo era yoga, ¿no? Lo de Leticia. No todo era, por lo visto, ¿no?